¿Te has sentido atrapado por tus pensamientos negativos? ¿Te afectan a diario y no sabes cómo liberarte de ellos? Hoy vamos a descubrir cómo el estoicismo, una filosofía milenaria, puede ayudarte a erradicar esos pensamientos para siempre. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de esta filosofía, enseñó que nuestra mente es nuestra mayor aliada o enemiga. En este video, aprenderás cómo aplicar las herramientas estoicas para transformar tu mentalidad y tomar control de tu vida. Si estás listo para dejar de ser víctima de tus pensamientos y empezar a vivir con propósito, quédate hasta el final. Lección 1. Reconoce que los pensamientos son solo pensamientos. Los pensamientos negativos no son hechos, son solo interpretaciones de la realidad. El primer paso para liberarte de ellos es entender que no tienen control sobre ti a menos que les des poder. La mente es solo una herramienta, no es tu identidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba constantemente de la importancia de separar lo que sentimos de lo que realmente es. Nuestros pensamientos no son siempre reflejos de la realidad, sino respuestas emocionales ante lo que percibimos. Un pensamiento negativo es simplemente un juicio que hacemos sobre una situación. Este juicio puede ser distorsionado y no necesariamente refleja lo que está ocurriendo. Somos nosotros quienes interpretamos lo que nos sucede. El estoicismo nos enseña a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. Al hacer esto, logramos la distancia necesaria para no dejar que nos controlen. No eres tus pensamientos, solo eres el observador de ellos. Para entender esto con claridad, imagina que ves una nube pasar por el cielo. El cielo sigue siendo el mismo, independientemente de la nube que lo cruza. Así son los pensamientos, llegan y se van, pero no definen tu ser. Cuando nos identificamos con nuestros pensamientos negativos, les damos poder. Es como si nos convirtiera en víctimas de ellos, cuando en realidad, somos capaces de decidir cómo responder a ellos. No todo lo que piensas es cierto. La clave para superar los pensamientos negativos es aprender a hacer una pausa. En lugar de dejarte llevar por ellos, detente un momento y observa. ¿Este pensamiento realmente refleja lo que está sucediendo en tu vida? Aceptar que los pensamientos son solo pensamientos, y no hechos concretos, cambia nuestra relación con ellos. Al tomar distancia, podemos elegir cuáles queremos nutrir y cuáles necesitamos dejar ir. Esta es la base de una mente más libre. Los estoicos practicaban el autocontrol y la reflexión diaria. Marco Aurelio nos recordaba que los pensamientos no tienen poder sobre nosotros si no les damos permiso. El control está en la forma en que respondemos, no en lo que nos pasa. Es fundamental comprender que nuestros pensamientos no son verdades absolutas. Muchas veces, los pensamientos negativos surgen por miedos o creencias limitantes que hemos adoptado, pero no tienen que gobernar nuestra vida. Cada pensamiento negativo es una oportunidad para cuestionarlo. Pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando? Si no es así, ¿por qué lo estoy alimentando? La mente tiene la capacidad de cambiar, solo necesitas ser consciente de ello. El proceso de distanciarte de tus pensamientos negativos comienza con la observación. Cuando un pensamiento negativo llegue a tu mente, respira profundamente y observa sin reaccionar. Solo así podrás empezar a transformar esa reacción. Con el tiempo, se vuelve más fácil reconocer cuando estás atrapado por pensamientos negativos. Al ser consciente de ellos, puedes empezar a elegir si les das espacio en tu vida o los dejas ir. Esta conciencia es clave para cambiar. La meditación y la reflexión son herramientas poderosas que los estoicos usaban para desarrollar este tipo de conciencia. Dedicar tiempo a observar tus pensamientos te ayuda a separarlos de tu ser y tomar control de tu mente. Al practicar la observación de los pensamientos, nos damos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a todos. Algunos pensamientos no son útiles, y el simple acto de observarlos nos permite dejarlos ir con facilidad. Este es el primer paso hacia la libertad mental. Nuestros pensamientos son solo una parte de la experiencia humana. Cuando dejamos de identificarnos con ellos,
comenzamos a experimentar la vida desde una perspectiva más amplia. No somos esclavos de nuestra mente, somos sus dueños. El pensamiento negativo surge de la interpretación de situaciones externas, no de los hechos en sí. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero la forma en que interpretan esa experiencia será diferente, y eso depende de sus pensamientos. La libertad mental viene cuando comprendemos que no somos nuestros pensamientos. La mente es una herramienta, pero como cualquier herramienta, depende de cómo la utilices. El control lo tienes tú, no tus pensamientos. Cuando nos damos cuenta de que podemos elegir nuestros pensamientos, la vida comienza a cambiar. Dejas de ser víctima de tu mente y te conviertes en el arquitecto de tus propios pensamientos. Es un cambio de poder profundo. Un pensamiento negativo solo tiene el poder que tú le otorgas. Si te aferras a él, se convierte en una verdad personal. Pero si decides soltarlo, se convierte en una nube pasajera que pronto se desvanece. Es un acto de liberación. Es importante recordar que los pensamientos negativos no son permanentes. Aunque puedan parecer abrumadores en el momento, son temporales. Como todo en la vida, vienen y van. Solo permanecen si les damos el permiso de quedarnos. Lo que sientes en relación a un pensamiento negativo tampoco es una verdad absoluta. La emoción que genera un pensamiento puede ser modificada si decides cambiar tu percepción de ese pensamiento. La mente está en constante cambio. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad para controlar cómo reaccionamos ante los pensamientos. No puedes controlar todos los pensamientos que llegan, pero sí cómo eliges responder a ellos. La separación entre lo que somos y lo que pensamos es fundamental para nuestra paz interior. Cuando aceptamos que los pensamientos son solo pensamientos, podemos empezar a vivir de manera más auténtica, sin la carga de creencias limitantes. El siguiente paso en este proceso es dejar de luchar contra los pensamientos negativos. Luchar contra ellos solo les da más poder. En lugar de eso, acéptalos como lo que son, simplemente pensamientos, que no definen quién eres. El primer paso hacia la libertad mental es el entendimiento. Una vez que comprendas que tus pensamientos son solo pensamientos, comenzarás a distanciarte de ellos. El control regresa a ti, y ya no te verás atrapado por ellos. La práctica diaria de tomar distancia de los pensamientos negativos te llevará a una mayor paz. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero con la práctica constante, aprenderás a ver los pensamientos como lo que son, transitorios e inofensivos. La mente es un terreno fértil para la paz, pero solo si aprendemos a cultivar pensamientos que nos sirvan. Esto no significa suprimir los negativos, sino más bien aprender a no identificarnos con ellos y dejar que fluyan sin aferrarnos. Este es el poder del estoicismo, enseñarnos a ser conscientes de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestra capacidad para elegir. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de comprender su naturaleza y cómo manejarlos con sabiduría. Lección 2. La dicotomía del control. La dicotomía del control es uno de los conceptos más importantes del estoicismo. Consiste en aprender a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Este principio es clave para reducir el sufrimiento mental. La base de esta enseñanza es que, si enfocamos nuestra energía en lo que está fuera de nuestro control, caemos en la frustración. En cambio, si concentramos nuestros esfuerzos en lo que sí podemos cambiar, encontramos paz interior. Por ejemplo, no puedes controlar lo que otras personas piensan o hacen, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante sus acciones. Al enfocarte en tu propia respuesta, te liberas de la ansiedad que causa el intento de controlar lo incontrolable. El sufrimiento humano proviene, en gran parte, de intentar controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. Nos frustramos cuando los demás no actúan como esperamos o cuando las circunstancias no se alinean con nuestras expectativas. El primer paso es aceptar que hay cosas que no dependen de ti. El clima, las acciones de los demás, el futuro y los eventos inesperados son solo algunos ejemplos de lo que está fuera de tu control.
liberarte de esta carga es liberador. Si te enfocas únicamente en lo que puedes controlar, tu energía se vuelve más eficiente. Puedes controlar tus pensamientos, emociones, decisiones y acciones. Este es tu dominio, y es donde debes centrarte para crear una vida más tranquila. La dicotomía del control no solo se aplica a lo externo, sino también a lo interno. No puedes controlar todas tus emociones inmediatas, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ellas. En lugar de reprimirlas, puedes gestionarlas. Un pensamiento negativo es solo una reacción ante algo que está fuera de tu control. En lugar de permitir que esos pensamientos tomen el mando, puedes decidir reconocerlos, pero no dejar que te definan o te controlen. Los estoicos sugieren que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente. Si podemos entrenar nuestra mente para centrarse en lo que podemos cambiar, dejamos de ser víctimas de los eventos externos y nos volvemos más resilientes. Cuando comprendes la dicotomía del control, empiezas a liberarte de las expectativas sobre los demás. Dejas de esperar que las personas actúen como tú deseas y, en cambio, te concentras en cómo responder a ellas de manera constructiva. A menudo, gastamos una gran cantidad de energía preocupándonos por lo que no podemos cambiar. Esto nos desgasta emocionalmente. El primer paso para romper este ciclo es aceptar que no todo está en nuestras manos. Al entender que está en tu control y que no lo está, eres capaz de reducir el estrés y la ansiedad. La ansiedad surge cuando intentamos anticipar el futuro o controlar situaciones que no podemos influir. El presente es donde tienes poder. Imagina que te enfrentas a una situación difícil. Si decides concentrarte en lo que puedes controlar, como tu reacción o cómo puedes mejorar la situación, entonces tomas el poder. Si te concentras en lo que no puedes controlar, quedas a merced de la circunstancia. La verdadera liberación se da cuando dejas ir la necesidad de controlar lo incontrolable. Si dejas de poner tu energía en cosas que no puedes cambiar, te quedas con una sensación de paz, porque te concentras solo en lo que depende de ti. Esto implica cambiar el enfoque de tu mente. En lugar de reaccionar impulsivamente a lo que no puedes cambiar, empieza a ser más consciente de cómo puedes mejorar tu respuesta ante los eventos que te afectan. Esto te pone en control de tu vida. Los estoicos vivían bajo esta premisa: todo lo que está fuera de nosotros es indiferente, y solo nuestra mente y nuestras acciones son lo que realmente importan. A través de la práctica constante, podemos aprender a manejar lo que tenemos bajo control. La dicotomía del control te enseña a ser más flexible y a adaptarte. Las situaciones cambian constantemente, y al reconocer que no puedes controlarlas, puedes ajustarte mejor, tomando decisiones que mejoren tu bienestar, en lugar de resistirte. Este principio tiene una gran aplicación en el trabajo, las relaciones y la vida diaria. Si dejas de esperar que todo salga como lo planeas, pero te concentras en cómo puedes manejar lo que viene, te sentirás más tranquilo y preparado. No se trata de ser indiferente o desconectado, sino de ser realista. No podemos evitar los obstáculos o problemas, pero podemos elegir cómo enfrentarlos. En lugar de lamentarte por lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que puedes hacer al respecto. Una de las claves para aplicar esta dicotomía en la vida diaria es la aceptación. Aceptar que hay cosas fuera de tu control es el primer paso para liberarte del sufrimiento que viene de tratar de cambiar lo incontrolable. Cuando tienes claro lo que está bajo tu control, te das cuenta de que tus emociones y pensamientos son solo una parte de lo que puedes gestionar. La mente es tu dominio, y al tener conciencia de ello, puedes cambiar tu vida desde dentro. Aceptar lo incontrolable te da un sentido de paz, porque reduces la presión que te pones a ti mismo para cambiar todo a tu alrededor. Te concentras en las pequeñas cosas que sí puedes manejar, lo que te da una sensación de autonomía. El foco del estoicismo no es evitar la adversidad, sino cómo reaccionamos ante ella. La adversidad es parte de la vida, pero la forma en que respondemos es lo que realmente importa. Al aceptar lo incontrolable, te vuelves más resiliente. En la vida cotidiana, aplicar esta dicotomía puede ser un desafío, pero los beneficios son enormes.
Cuanto más practiques el enfocarte en lo que puedes controlar, más experimentarás una disminución en el estrés y una mejora en tu bienestar general. El proceso de liberarse de lo que no podemos controlar es gradual. Con cada intento, se hace más fácil. La clave está en ser consistente, practicar la aceptación y cambiar nuestra actitud hacia los eventos de la vida. Los estoicos enseñaban que el mundo está lleno de caos y cosas que no podemos predecir. Sin embargo, nuestra mente, la forma en que respondemos y nuestras acciones están bajo nuestro control. Esa es nuestra verdadera libertad. Una de las herramientas más poderosas en esta lección es la autoobservación. Al estar conscientes de lo que nos molesta, podemos preguntarnos si lo que nos perturba está realmente bajo nuestro control. Esto nos ayuda a decidir si vale la pena invertir energía en ello. Al aplicar la dicotomía del control, puedes liberarte de la necesidad de tener siempre razón, de controlar cada situación. Esto te da una mayor flexibilidad y te permite disfrutar más del momento presente sin la carga del control constante. Finalmente, recordar que no todo en la vida está en nuestras manos nos invita a ser más humildes y realistas. Nos enseña a dejar ir la necesidad de tener siempre el control, lo que nos permite vivir con mayor serenidad y paz mental. Lección 3. Practica el desapego emocional. El desapego emocional es una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el estoicismo. Se trata de aprender a no dejar que nuestras emociones controlen nuestras decisiones o nos definan. En lugar de ser víctimas de nuestras reacciones, podemos entrenarnos para responder de manera equilibrada. Las emociones son reacciones naturales a lo que experimentamos en la vida, pero no debemos identificarnos con ellas. Si permitimos que las emociones definan nuestra identidad o decisiones, nos volvemos vulnerables a la turbulencia interna. El primer paso para practicar el desapego emocional es reconocer que las emociones son transitorias. Son respuestas naturales a las situaciones que vivimos, pero no son permanentes. Al verlas como pasajeras, comenzamos a liberarnos de su control. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar las emociones que surgen, pero sí podemos controlar cómo las interpretamos. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no dejar que esos sentimientos nos arrastren sin control. Cuando sentimos una emoción intensa, como ira o tristeza, lo primero que debemos hacer es detenernos y observar. ¿Qué está sucediendo? ¿Es esta emoción una respuesta racional a la situación o una reacción impulsiva a lo que no podemos controlar? El desapego emocional no significa desconectarse de las emociones, sino reconocerlas sin dejarse llevar por ellas. Cuando logramos observar nuestras emociones de manera objetiva, podemos responder de manera más calmada y efectiva. En lugar de reaccionar automáticamente ante una emoción, el objetivo es crear un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. Este espacio nos permite elegir cómo responder, en lugar de actuar impulsivamente bajo el dominio de la emoción. Una forma de practicar el desapego emocional es utilizar la reflexión consciente. Antes de actuar sobre una emoción intensa, tómate un momento para respirar y evaluar la situación. ¿Realmente necesitas reaccionar de inmediato o puedes esperar? El desapego también implica liberarse de la necesidad de complacer a los demás. Muchas veces nuestras emociones están ligadas a lo que otros piensan o esperan de nosotros. Practicar el desapego significa aprender a actuar según tus propios principios y no por la validación externa. Cuando nos desapegamos emocionalmente, nos volvemos menos dependientes de la aprobación ajena. Esto no significa ser indiferentes, sino tener una base interna de confianza y seguridad que no dependa de la opinión de los demás. Las emociones no controlan al sabio. Marco Aurelio lo decía claramente: si algo te afecta, es porque tú has elegido que te afecte. Si dejamos que las emociones decidan por nosotros, entregamos nuestro poder personal a factores externos. El desapego emocional nos permite ver las situaciones con más claridad. Cuando las emociones no nublan nuestro juicio, somos capaces de tomar decisiones más racionales y eficaces. El control emocional se convierte en una herramienta para la toma de decisiones. Uno de los mayores desafíos del desapego emocional es la resistencia a sentir.
Nos enseñan a evitar el dolor y la incomodidad, pero el dolor es una parte inevitable de la vida. El desapego nos enseña a abrazar nuestras emociones sin que ellas nos controlen. Aceptar el dolor y las emociones difíciles es una parte esencial del desapego. No significa que no debamos sentir, sino que debemos permitirnos sentir sin aferrarnos a la emoción. El dolor es temporal, pero lo que decidimos hacer con él es lo que cuenta. El desapego emocional también es esencial para evitar caer en la victimización. Cuando nos aferramos a la idea de que las circunstancias nos hacen sentir de una cierta manera, nos colocamos en una posición de impotencia. El desapego nos empodera. La mente estoica se entrena para no ser arrastrada por la marea de emociones. Al comprender que somos los responsables de nuestras reacciones, podemos elegir ver las situaciones con calma en lugar de reaccionar impulsivamente ante cada estímulo emocional. El desapego no es un proceso inmediato. Requiere práctica constante. Al comenzar a tomar conciencia de las emociones en el momento en que surgen, podemos empezar a desafiarlas y tomar el control de nuestra respuesta. El estoicismo también nos enseña que nuestra paz mental depende de nuestra capacidad para mantenernos indiferentes ante las circunstancias externas. Esto no significa indiferencia hacia los demás, sino serenidad ante lo que no podemos controlar. Una de las formas en que el desapego emocional mejora nuestra vida es en la forma en que enfrentamos los conflictos. Cuando no estamos demasiado involucrados emocionalmente en un desacuerdo, podemos ver las cosas desde una perspectiva más lógica y objetiva. El desapego emocional no implica ser insensible. De hecho, nos permite ser más compasivos, porque somos capaces de comprender las emociones de los demás sin ser arrastrados por ellas. Esto nos permite actuar con empatía, sin perder nuestra propia estabilidad. Si logramos desapegarnos emocionalmente, no seremos esclavos de nuestros impulsos. Al practicar la moderación, podemos responder a las situaciones con prudencia, evitando reacciones impulsivas que solo generan más caos en nuestra vida. El desapego emocional nos libera de la culpa y la vergüenza. Cuando dejamos de juzgar nuestras emociones, dejamos de verlas como algo negativo. Son simplemente respuestas naturales y no son un reflejo de nuestra valía o carácter. Además, el desapego emocional nos permite vivir más plenamente en el presente. Al no estar constantemente arrastrados por nuestros sentimientos, podemos disfrutar de la experiencia del momento sin la carga de pensamientos y emociones no deseadas. El desapego también nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Cuando nuestras emociones no nublan nuestra visión, somos capaces de analizar las opciones con mayor claridad. Esto nos permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos. Otro beneficio del desapego emocional es que nos ayuda a superar los errores del pasado. En lugar de quedarnos atrapados en la culpa o el arrepentimiento, aprendemos a ver los errores como oportunidades de crecimiento y evolución. El desapego emocional también es clave para el bienestar a largo plazo. Cuando aprendemos a soltar lo que no podemos controlar, reducimos el estrés y la ansiedad. Vivir sin estar constantemente preocupados por nuestras emociones mejora nuestra salud mental. Una gran parte de la práctica del desapego emocional es la autocompasión. Al comprender que todos somos humanos y que es natural sentir, nos volvemos más amables con nosotros mismos. No hay necesidad de juzgarnos por lo que sentimos. El desapego emocional nos ayuda a vivir de manera más equilibrada. Al no dejarnos llevar por altibajos emocionales, encontramos estabilidad interna. Esto nos permite navegar por la vida con mayor confianza, sin ser arrastrados por las corrientes emocionales. La clave para lograr el desapego emocional es la práctica constante. Cada vez que enfrentas una situación emocionalmente intensa, recuerda que puedes observar tus sentimientos sin dejarte llevar por ellos. Este es el camino hacia una vida más tranquila. El desapego emocional, entonces, no es una negación de las emociones, sino una forma de vivir con ellas de manera más consciente y equilibrada. Al hacerlo, mejoramos nuestra calidad de vida, nuestra paz interior y nuestra capacidad para manejar los desafíos. Lección 4. La importancia de la autocomprensión.
La autocomprensión es un pilar fundamental en el estoicismo. Se trata de conocer nuestras propias limitaciones, defectos y fortalezas. Solo cuando entendemos profundamente quiénes somos podemos tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores. Para los estoicos, conocerse a uno mismo es vital, porque sin autoconocimiento no podemos mejorar. Si no somos conscientes de nuestras debilidades o de nuestros deseos irracionales, nos volvemos esclavos de ellos sin poder avanzar en nuestra vida. La autocomprensión comienza con la introspección. Pregúntate regularmente, ¿qué me motiva? ¿Qué me enfurece? ¿Qué me hace feliz? Conocer tus reacciones y tus emociones es el primer paso para gestionarlas de manera más efectiva. Cuando te comprendes a ti mismo, puedes identificar patrones de comportamiento que te están llevando por el camino equivocado. La autocomprensión nos da el poder de elegir cómo actuar, en lugar de dejar que nuestros instintos nos controlen. Por ejemplo, si sabes que ciertas situaciones o personas te hacen sentir frustrado, puedes prepararte mentalmente para afrontarlas con mayor calma. El autoconocimiento te da las herramientas para anticiparte a tus reacciones emocionales. La autocomprensión también te permite reconocer tus deseos y aspiraciones reales, los que están alineados con tus valores más profundos. A veces, perseguimos objetivos que no son verdaderos para nosotros, sino para cumplir expectativas ajenas. Los estoicos aconsejan reflexionar sobre nuestros deseos para asegurarnos de que sean razonables y naturales. No todo lo que deseamos es beneficioso para nuestra paz mental. Reflexiona sobre si tus deseos son realmente tuyos o influenciados por el entorno. Otro aspecto de la autocomprensión es reconocer nuestras limitaciones. Todos tenemos debilidades, y es importante aceptarlas para poder mejorar. La autocomprensión no implica criticarnos, sino entender nuestras áreas de crecimiento. El autoconocimiento también implica comprender lo que nos fortalece. Identificar las actividades, personas o entornos que nos aportan bienestar nos permite rodearnos de lo que necesitamos para mantener nuestra paz interior. Al conocer tus límites y fortalezas, puedes desarrollar un plan de acción más realista y efectivo. La autocomprensión te ayuda a ser más eficiente en la vida, porque te permite tomar decisiones basadas en lo que realmente eres y lo que necesitas. El estoicismo no promueve una visión negativa de uno mismo, sino una visión realista. Ser honesto contigo mismo acerca de tus capacidades y tus fallos te permite estar mejor preparado para actuar con virtud y sabiduría. A medida que desarrollas tu autocomprensión, también aprendes a tomar responsabilidad por tus acciones. No se trata de culpar a otros por lo que te ocurre, sino de asumir el control sobre lo que depende de ti, entendiendo tus elecciones pasadas. Una parte importante de la autocomprensión es la aceptación. Es necesario aceptar quién eres en el momento presente, con todas tus fortalezas y debilidades. La autocomprensión no implica juzgarte, sino comprenderte de manera objetiva y compasiva. Es común que no nos demos cuenta de nuestras propias reacciones emocionales hasta que ya hemos reaccionado. Practicar la autocomprensión requiere ser consciente de nuestros pensamientos y emociones en tiempo real, lo que nos permite actuar con mayor sabiduría. Otro beneficio de la autocomprensión es que nos permite tener expectativas realistas. Cuando comprendemos lo que podemos y lo que no podemos hacer, dejamos de luchar contra lo inevitable. Nos concentramos en lo que está bajo nuestro control. El autoconocimiento también nos ayuda a identificar lo que nos trae sufrimiento innecesario. Si identificamos qué pensamientos o creencias nos afectan negativamente, podemos empezar a desafiarlos y reemplazarlos por pensamientos más saludables. Una herramienta útil para aumentar la autocomprensión es la reflexión diaria. Al final de cada día, reflexiona sobre tus acciones, tus pensamientos y tus emociones. ¿Actuaste conforme a tus principios? ¿Hubo algo que pudieras mejorar? Además de la reflexión diaria, la escritura puede ser una herramienta poderosa. Al poner tus pensamientos y emociones en palabras, puedes analizarlos desde una perspectiva más objetiva. Esto te permite detectar patrones y áreas de mejora. Los estoicos no solo reflexionaban sobre lo que hicieron,
sino también sobre lo que podrían hacer mejor. La autocomprensión es un proceso continuo que nos permite evolucionar constantemente, ajustando nuestras acciones y pensamientos hacia una mayor virtud. La autocomprensión también implica saber cuándo pedir ayuda. Reconocer que no sabemos todo y que necesitamos aprender de otros es una parte esencial del crecimiento. Los estoicos valoraban la humildad como parte del proceso de autocomprensión. A medida que avanzamos en nuestro autoconocimiento, debemos ser conscientes de los cambios que experimentamos. La vida está en constante flujo, y nuestras experiencias nos transforman. Es importante revisar nuestra autocomprensión a lo largo del tiempo. La autocomprensión nos ayuda a gestionar el ego. En lugar de reaccionar a las críticas o a las alabanzas, podemos mantenernos firmes en nuestro propósito. No buscamos validación externa, sino que nos guiamos por nuestro entendimiento interno. Los estoicos también nos enseñan que debemos conocer nuestra propia mortalidad. Recordar que la vida es finita nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Esto nos anima a vivir con mayor propósito, concentrándonos en lo que realmente importa. En este sentido, la autocomprensión implica un examen constante de nuestra vida. Nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestra visión más profunda y a dejar de lado las distracciones o las influencias externas que nos desvían de nuestro camino. La autocomprensión también tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Al conocernos mejor, somos más capaces de entender a los demás. Las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo y en la comprensión profunda de las emociones y necesidades de los otros. Al comprenderte mejor a ti mismo, puedes comenzar a comunicarte de manera más clara y efectiva. La autocomprensión no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás, porque nos permite ser más auténticos. Es crucial no solo entender lo que somos, sino también lo que queremos alcanzar. La autocomprensión nos ayuda a establecer metas que estén alineadas con nuestros valores y a diseñar un plan de acción realista para alcanzarlas. El viaje hacia la autocomprensión es gradual y requiere paciencia. No esperes tener todas las respuestas de inmediato. A medida que avances, descubrirás nuevas capas de ti mismo, lo que te permitirá continuar creciendo y evolucionando. Por último, la autocomprensión no debe ser vista como un fin, sino como un medio para vivir una vida más plena y en armonía con nuestros principios. Al conocerte mejor, puedes tomar decisiones más alineadas con tu ser auténtico, alcanzando la paz interior. Lección 5. La práctica del autocontrol. El autocontrol es una de las cualidades más importantes en el camino hacia una vida virtuosa, según el estoicismo. Implica la capacidad de gestionar nuestros deseos, emociones y comportamientos, eligiendo la respuesta más racional y alineada con nuestros valores. El autocontrol comienza con la conciencia de nuestras reacciones. Muchas veces, actuamos sin pensar, dejándonos llevar por emociones intensas o deseos impulsivos. El primer paso hacia el autocontrol es aprender a reconocer cuando estamos perdiendo el control. El estoico se entrena para actuar según la razón y no por impulso. Marco Aurelio, por ejemplo, solía recordarse a sí mismo que el único poder que tenía era el de controlar sus reacciones. Practicar este autocontrol nos permite vivir con más serenidad y coherencia. Es importante entender que el autocontrol no es represión. Reprimir una emoción o deseo puede generar más conflicto interno. El verdadero autocontrol es la capacidad de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas ni dejar que nos dominen. El autocontrol no solo se refiere a controlar las emociones intensas, sino también nuestros deseos más básicos. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a satisfacer deseos inmediatos, desde la gratificación instantánea hasta el consumismo. Practicar el autocontrol nos ayuda a evitar caer en estas trampas. Cada vez que tomas una decisión, estás practicando el autocontrol. Cuando eliges no reaccionar impulsivamente ante una provocación o no ceder a un deseo impulsivo, estás fortaleciendo tu capacidad de autodominio. El autocontrol se entrena con cada acción diaria. El autocontrol no significa evitar las emociones o deseos, sino gestionarlos.
Por ejemplo, si sientes ira o frustración, en lugar de actuar de inmediato, puedes elegir no reaccionar de manera destructiva. La clave está en tomarte un momento para reflexionar antes de actuar. Una técnica útil es la pausa antes de reaccionar. Cuando sientas una emoción intensa, como ira o tristeza, respira profundamente y haz una pausa. Esta pequeña interrupción en tu flujo emocional te permitirá tomar una decisión más consciente y menos impulsiva. El autocontrol también implica ser disciplinado con nuestras acciones. Si tienes metas o hábitos que deseas alcanzar, el autocontrol es esencial para mantenerte enfocado y no dejar que las distracciones o las tentaciones te desvíen de tu propósito. Los estoicos hablaban de la importancia de la templanza, es decir, el control sobre los deseos materiales y las emociones. La templanza nos ayuda a vivir de manera más simple y a centrarnos en lo que realmente importa, sin ser esclavos de placeres efímeros. La disciplina es clave para desarrollar autocontrol. Los estoicos no solo practicaban la reflexión, sino que también aplicaban reglas y hábitos rigurosos para mantener el control sobre sus vidas. Al establecer rutinas y límites claros, podemos mejorar nuestro autocontrol. El autocontrol también se aplica al lenguaje. A menudo, nuestras palabras son impulsivas y causan conflictos innecesarios. La práctica del autocontrol nos invita a pensar antes de hablar, eligiendo nuestras palabras con cuidado y evitando comentarios hirientes o impulsivos. Es fundamental que el autocontrol se practique constantemente. El autocontrol no es algo que se logra de una vez, sino que se desarrolla con cada decisión y cada acción. Cuanto más practiques, más fácil será tomar decisiones racionales y alineadas con tus valores. Los pensamientos también requieren autocontrol. A menudo, nuestra mente se llena de pensamientos negativos o improductivos. Practicar el autocontrol mental implica ser consciente de estos pensamientos y decidir no identificarnos con ellos, dejando que se disipen sin darnos poder sobre ellos. El autocontrol mental también nos ayuda a evitar el sobrepensar. Muchas veces, nuestra mente se llena de preocupaciones sobre el futuro o arrepentimiento sobre el pasado. El autocontrol mental nos enseña a regresar al presente, enfocándonos en lo que realmente importa en el momento. El autocontrol no se trata solo de evitar las malas decisiones, sino también de fomentar las buenas. Implica elegir hacer lo correcto incluso cuando no hay nadie observando. Es una disciplina interna que nos permite vivir una vida virtuosa, incluso en la adversidad. Una gran parte del autocontrol es la capacidad de resistir la tentación. La vida está llena de distracciones, desde la procrastinación hasta el deseo de rendirse ante dificultades. El autocontrol nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente vale la pena. Es importante no ver el autocontrol como una carga, sino como una herramienta para vivir una vida más satisfactoria. Cuando somos capaces de mantener el control sobre nuestras emociones y deseos, somos más libres para perseguir nuestros objetivos y vivir de acuerdo con nuestros principios. El autocontrol nos permite tomar decisiones más conscientes, evitando reacciones impulsivas que a menudo nos llevan a arrepentirnos. Al entrenar nuestra mente para responder de manera calmada y razonada, somos más efectivos en nuestra vida diaria. Además, el autocontrol nos ayuda a cultivar la paciencia. Vivir en una sociedad que valora la gratificación instantánea puede llevarnos a perder de vista lo que realmente importa. El autocontrol nos enseña a tener paciencia y esperar el momento adecuado para actuar. El autocontrol también es fundamental en las relaciones interpersonales. Nos ayuda a mantener la calma en momentos de conflicto y a no dejarnos llevar por emociones destructivas. Esto nos permite comunicarnos de manera más efectiva y evitar malentendidos innecesarios. Cuando desarrollamos el autocontrol, también mejoramos nuestra relación con nosotros mismos. Dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos y emociones y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. Esto nos da una sensación de paz interior. El autocontrol es especialmente importante cuando enfrentamos desafíos. En situaciones difíciles, es fácil caer en la desesperación o la impulsividad.
El autocontrol nos permite mantener la calma, evaluar la situación con claridad y tomar decisiones informadas en lugar de reaccionar de manera descontrolada. El autocontrol también implica ser capaz de cambiar de dirección cuando es necesario. A veces, nuestras decisiones iniciales no nos llevan a donde queríamos, y el autocontrol nos da la capacidad de reconocerlo y ajustar nuestro curso sin culpabilidad. Un componente clave del autocontrol es la autoaceptación. No se trata de ser perfectos o de evitar errores, sino de reconocer nuestras limitaciones y aprender a manejarlas. El autocontrol se fortalece cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y aceptamos nuestra humanidad. El autocontrol también es esencial para la resiliencia. Cuando la vida nos presenta dificultades, es fácil perder el control y caer en el pesimismo. El autocontrol nos permite mantener la calma y la claridad mental, lo que nos da la fuerza para seguir adelante. La práctica constante es la clave del autocontrol. Comienza con pequeños actos de autocontrol y, con el tiempo, notarás cómo tu capacidad para tomar decisiones racionales y enfocadas se fortalece. La constancia es lo que convierte al autocontrol en un hábito natural. El autocontrol no es algo que se logre de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. No te desanimes si al principio te resulta difícil. Con práctica y perseverancia, lograrás un mayor dominio sobre tus emociones y decisiones. El autocontrol también te permite disfrutar más plenamente de la vida. Al no estar constantemente dominado por impulsos o emociones intensas, puedes vivir con más calma, gratitud y presencia. Esto te ayuda a disfrutar más de cada momento sin distracciones internas. Por último, el autocontrol es esencial para vivir con integridad. Cuando somos capaces de controlar nuestras emociones, deseos y reacciones, actuamos de manera coherente con nuestros valores. Esto nos permite vivir de manera auténtica, alineados con lo que realmente somos. Lección 6. La importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. El principio fundamental del estoicismo es vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto significa aceptar que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control y concentrarnos solo en lo que podemos cambiar, nuestras propias acciones y reacciones. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica reconocer que el mundo sigue un flujo natural. No todo está bajo nuestro control, y no debemos gastar energía luchando contra la naturaleza de las cosas. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de sufrimiento innecesario. El concepto de naturaleza en el estoicismo no solo se refiere a la naturaleza física, sino también a nuestra propia naturaleza humana. Debemos comprender nuestros deseos, emociones y capacidades, y vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. Aceptar lo que no podemos cambiar es una de las formas más poderosas de reducir el estrés y la ansiedad. Cuando nos aferramos a la idea de que todo debe ser como queremos, nos enfrentamos a la frustración. Vivir de acuerdo con la naturaleza nos enseña a soltar esa resistencia. Los estoicos creían que al comprender las leyes naturales del universo, podríamos vivir con mayor serenidad. En lugar de luchar contra la adversidad, debemos fluir con ella, adaptarnos y hacer lo mejor posible con lo que se nos presenta. Aceptar las circunstancias externas tal como son es un paso importante para alcanzar la paz interior. Si nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser diferentes, nos condenamos a una lucha constante. La aceptación no es pasividad, sino sabiduría. Vivimos en una sociedad que a menudo nos dice que siempre debemos estar controlando todo, que debemos cambiar el mundo según nuestras expectativas. El estoicismo nos invita a soltar esa presión y a concentrarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestra mente y nuestras acciones. La naturaleza no es ni buena ni mala, simplemente es. Aceptar esta verdad puede ayudarnos a liberar nuestra mente de juicios negativos sobre las circunstancias que no podemos cambiar. Todo sucede por una razón, aunque no siempre la entendamos de inmediato. Cada vez que reaccionamos emocionalmente a algo fuera de nuestro control, estamos luchando contra la naturaleza. Al practicar la aceptación, aprendemos a ver cada situación como una oportunidad para crecer, en lugar de una fuente de sufrimiento.
Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa ser coherente con nuestra propia naturaleza humana. Como seres humanos, tenemos limitaciones y capacidades. Aceptarlas y trabajar dentro de esos límites nos permite vivir de manera más auténtica y plena. El autoconocimiento juega un papel crucial en este proceso. Al conocer nuestras fortalezas y debilidades, podemos actuar de manera más efectiva y en armonía con quienes somos. Esto nos permite vivir de manera más eficaz y enfocada en nuestras metas. Una parte importante de vivir de acuerdo con la naturaleza es reconocer que todo en la vida es temporal. Las emociones, los eventos, e incluso las personas son transitorios. Entender la impermanencia de las cosas nos ayuda a mantener la calma y la perspectiva en todo momento. La naturaleza también nos enseña sobre la resiliencia. Las estaciones cambian, el clima varía, pero la naturaleza siempre sigue su curso. De la misma manera, nosotros también debemos aprender a adaptarnos y ser flexibles ante los desafíos que la vida nos presenta. Es común que luchemos contra el cambio porque nos da miedo lo desconocido. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a abrazar el cambio y a entender que es una parte inevitable de la vida. En lugar de resistirnos, debemos aprender a fluir con el cambio. Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa aceptar nuestras propias limitaciones físicas y mentales. No somos infalibles, y es importante reconocer cuando necesitamos descanso, apoyo o un cambio de enfoque para continuar creciendo. El desarrollo personal no es un camino recto ni fácil, y vivir de acuerdo con la naturaleza significa aceptar los altibajos. No hay que sentirse derrotado cuando nos enfrentamos a obstáculos. Al contrario, esos desafíos son parte del proceso de crecimiento. Cuando vivimos de acuerdo con la naturaleza, entendemos que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para fortalecernos. Cada desafío trae consigo una lección valiosa, y nuestra tarea es aprender de esas experiencias sin caer en la queja o la desesperación. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que el sufrimiento viene de nuestra resistencia a lo que la naturaleza nos trae. Si aceptamos lo que sucede sin resistirnos, reducimos enormemente nuestro sufrimiento y encontramos la paz en medio de la adversidad. La naturaleza también nos enseña sobre la interconexión. Todo está relacionado, y cada acción que tomamos afecta a los demás. Al vivir de acuerdo con la naturaleza, podemos tomar decisiones más conscientes que respeten el equilibrio y el bienestar de todos los seres. Vivir de acuerdo con la naturaleza también implica vivir de acuerdo con los principios universales de virtud. El estoicismo enseña que debemos actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza en todas nuestras interacciones. Estos principios nos alinean con la naturaleza del ser humano. El coraje, por ejemplo, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar de manera correcta incluso en circunstancias difíciles. Al ser valientes frente a la adversidad, vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza, que es resiliente y capaz de superar obstáculos. La justicia es otra virtud clave en el estoicismo. Al actuar con justicia, tratamos a los demás con respeto y equidad, sin dejar que nuestras emociones o deseos nos nublen el juicio. Vivir con justicia es vivir de acuerdo con la naturaleza social humana. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones razonadas y reflexivas. Los estoicos creían que la razón es lo que nos conecta con el orden natural del universo. Al vivir racionalmente, alineamos nuestras acciones con la naturaleza de la realidad. La templanza, finalmente, es la moderación. En un mundo que a menudo promueve el exceso, los estoicos nos enseñan a practicar la templanza, evitando la indulgencia excesiva en los placeres materiales y enfocándonos en lo que realmente nos nutre. Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa ser pacientes. La naturaleza sigue su propio ritmo, y a veces tenemos que esperar para que las cosas se desarrollen. La paciencia nos ayuda a mantener la calma y la claridad mientras atravesamos momentos de incertidumbre. En lugar de tratar de forzar las situaciones, debemos aprender a permitir que el proceso natural de la vida se despliegue. Esto no significa no actuar, sino actuar con conciencia y paciencia,
entendiendo que todo tiene su tiempo. El enfoque estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza también nos enseña a desapegarnos de los resultados. Muchas veces, nos enfocamos demasiado en el final, pero el proceso en sí es igualmente importante. Vivir el presente de manera plena nos conecta con la naturaleza misma. El desapego no significa indiferencia, sino liberación. Cuando no estamos obsesionados con los resultados, podemos actuar con mayor claridad y sin miedo al fracaso. Aceptamos lo que venga, sabiendo que hemos hecho lo mejor que podíamos. Por último, vivir de acuerdo con la naturaleza nos lleva a una vida más simple y tranquila. Al liberarnos de deseos innecesarios, expectativas irreales y resistencias, podemos vivir de manera más auténtica, disfrutando de lo que realmente importa. Al aplicar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida cotidiana, nos alineamos con el flujo natural del universo. La armonía interior y la paz mental se alcanzan cuando dejamos de luchar contra lo que es, aceptamos lo que tenemos y trabajamos con lo que podemos controlar. En conclusión, al aplicar los principios del estoicismo en nuestra vida diaria, podemos liberarnos de pensamientos negativos y alcanzar una paz mental profunda. Recordemos que todo lo que está fuera de nuestro control no debe ser una fuente de sufrimiento, y al vivir de acuerdo con la naturaleza, encontramos serenidad y equilibrio. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar el estoicismo en tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Además, si deseas profundizar aún más en estos principios y convertirte en un verdadero maestro de tu mente, te recomiendo que descargues mi ebook El Estoico Moderno, la guía revolucionaria para ser imperturbable, donde encontrarás herramientas y estrategias prácticas para transformar tu vida. El enlace está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.